Empecemos con ¿qué es el registro aduanero? Básicamente en la cadena logística de todos los operadores que intervienen en el comercio internacional, la mayoría de los operadores intervinientes en esa cadena tienen que venir a inscribirse o venir a nuestra área para obtener el aval bajo un registro, por eso se llama registro aduanero. Bueno, la definición por norma es el otorgamiento y administración por parte de la DIAN de la inscripción, autorización o habilitación de los usuarios aduaneros para el cumplimiento de los trámites aduaneros y de comercio exterior. En términos simples, significa que es el área que se encarga de verificar y validar el cumplimiento de los requisitos para quienes quieren hacer parte de la cadena de intervinientes en el comercio internacional. Por ejemplo, desde que ingresa la mercancía al territorio aduanero nacional o al país, pues esta requiere que esta sea por medio de una persona que se encargue de la gestión del manejo del transporte aéreo en cuanto a documentación para el aviso de llegada aquí al país, el contenedor, o dónde se va a almacenar esa mercancía, o quién le va a hacer esa gestión de nacionalización de mercancía de cara a la entidad, pues porque la empresa de pronto no tenga dentro de su organigrama el Departamento de Comercio Exterior, o pues prefiere contratar los servicios de un tercero, que se llama la agencia de aduanas. Entonces, todos esos intervinientes, como los depósitos, los agentes de carga internacional, puertos, muelles, aeropuertos, los cuales para poder operar tienen que acudir a nosotros para poder, pues dependiendo de un cumplimiento de requisitos, claro está, los cuales aquí nosotros hacemos el trámite, el estudio, al final se le otorga o no el registro, ¿ya? Dice aquí inscripción, autorización o habilitación de esos intervinientes que para nuestros efectos son usuarios aduaneros. ¿Y por qué esos tres términos? Porque la diferencia entre algunos es que algunos se inscriben como los agentes de carga internacional y otros para que puedan actuar a nombre de la empresa como las agencias de aduanas, y otros se habilitan porque no se habilitan personas, sino que se habilitan infraestructuras como lo que son los depósitos, los puertos, los muelles o los centros de distribución logística internacional, entre otros. Este registro tiene una vigencia indefinida, o sea, una vez otorgado, la vigencia será indefinida siempre y cuando mantenga la garantía de cumplimiento de disposiciones globales vigente. Como les decía hace un momento, tenemos tres tipos de usuarios que se les otorga el registro aduanero. Los inscritos, que son los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, y los transportadores. Los autorizados, entre los que más conocidos para la mayoría de personas son las agencias de aduanas, pero también están los agentes de carga internacional, los usuarios aduaneros con trámites simplificados, que estos vienen a reemplazar a los usuarios aduaneros permanentes o UAPs, los programas especiales para la exportación PEX y los observadores en las operaciones de importación. Y en los habilitados se encuentran los depósitos para el control de mercancías bajo control aduanero, los puntos para la importación y exportación por poliductos y oleoductos, energía eléctrica o gas, puntos de exportación para el reaprovisionamiento de buques o aeronaves, aeropuertos, puertos y muelles, zonas para la verificación de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, lugares para la exportación de café y los centros de distribución logística internacional. Adicional a estos, la entidad otorga la vigencia o para que pueda operar ese registro que no lo habilita, inscribe o autoriza la entidad, lo habilita o lo inscribe otras entidades. En este caso es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, algunos, y otros son el Ministerio de Transporte,
pero que para que ellos puedan operar solamente hasta que nosotros no les certifiquemos la garantía global de disposiciones, no puede iniciar el registro. Son los consorcios y uniones temporales, los operadores de transporte multimodal, que esto se encarga de autorizarlos el Ministerio de Transporte, y las sociedades de comercialización internacional y las zonas francas, que estos dos los autoriza, o las zonas francas le otorga la declaratoria y las sociedades de comercialización internacional las autoriza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, una vez que estas entidades hayan autorizado a estos usuarios, esas entidades nos remiten la documentación respectiva y nos informan, nosotros ya le autorizamos el registro solicitado a esta empresa, y a su vez con esa información interna nosotros pues ya la empresa viene a la DIAN a presentar la garantía previamente constituida para que se hace aquí el estudio, y si cumple con todos los requisitos, pues se otorga la certificación de esa garantía, y por ende, después de certificada la garantía, podrá iniciar operaciones del registro otorgado. ¿Cuál es el marco normativo que nos rige? Es el decreto 1165 del 2019, que es el decreto marco aduanero nuestro, con sus modificaciones posteriores a que haya lugar, y la resolución reglamentaria de este decreto, que es la 46 del 2019, con las modificaciones posteriores a que haya lugar. En temas de inscritos, como había mencionado anteriormente, estaban los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Y en los transportadores están para la modalidad del tránsito aduanero nacional, para la modalidad de cabotaje, para la modalidad de cabotaje especial y la homologación para operar en la modalidad de transporte multimodal. Como les mencionaba anteriormente, este último de la homologación para operar en la modalidad de transporte multimodal la otorga el Ministerio de Transporte, y nosotros nos encargamos únicamente de la garantía. Los demás, sí el trámite, el interesado debe acudir directamente a nosotros para poder hacer el trámite y verificar al final si se le otorga o no el registro solicitado. Empezamos con los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. El tráfico postal, ¿cómo se define? A nivel aduanero, son todos los envíos de objetos postales que llegan o salen del territorio aduanero nacional. Territorio aduanero nacional por la red del operador postal oficial, en interconexión con la red de operadores designados de los países miembros de la Unión Postal Universal, o con operadores privados de transporte en los países que se requiera por necesidades del servicio. ¿Ya? Pues para la modalidad de tráfico postal, el correo o paquete, que también se le dice comúnmente paquetería, el paquete tiene que tener un valor no superior a los $2.000, el peso no puede superar los 50 kilogramos, las dimensiones en volumen es máxima hasta 1.50 metros, ¿ya? Y hasta 3 metros para paquetes postales. Esas son las limitaciones. Si ya supera el valor o el peso o las dimensiones, esa mercancía ya no va a ingresar por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, sino por la modalidad, puede ser en primera instancia de importación o dependiendo del tipo de mercancía y otras condiciones. El intermediario, que es lo que nos atañe, de tráfico postal y envíos urgentes, es la persona jurídica, o sea, una persona natural no puede ser intermediario de tráfico postal, tiene que ser una persona jurídica necesariamente. Debe previamente haber obtenido la licencia del Ministerio de Comunicaciones para realizar operaciones de mensajería especializada. Esa licencia la otorga el Ministerio de Comunicaciones, y ese es un documento necesario para poder atender el trámite de intermediario, y autorizada por la DIAN para desarrollar la actividad como intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Adicional a esto, el intermediario debe tener, en principio debería, pero si no, ya les digo el porqué. En principio dice, debe tener depósito privado de envíos urgentes
ubicado en zona primaria aduanera. Para que entendamos a qué nos referimos con zona primaria aduanera, es dentro de área de aeropuerto o puerto de servicio público, o usar los servicios de la zona de verificación para esta modalidad. Es decir, si el intermediario no cuenta con depósito que esté ubicado dentro de un aeropuerto o puerto, puede usar los servicios de la zona de verificación, que en este caso en Colombia solo hay una que se encuentra aquí en el aeropuerto El Dorado. Los transportadores, para operar en la modalidad de tránsito aduanero nacional, también deben acudir a la Subdirección de Registro y Control Aduanero, nivel central, para la inscripción para operar bajo la modalidad de tránsito aduanero nacional. El transportador podrá trasladar mercancías nacionales y extranjeras de una aduana a otra dentro del territorio nacional y bajo control aduanero en el modo terrestre. Las empresas transportadoras autorizadas, las operaciones de tránsito aduanero se realizarán únicamente en los vehículos de empresas inscritas y autorizadas previamente por la DIAN. Es decir, una empresa que cumpla los requisitos, ellos deben reportar el listado de vehículos en los cuales se les pueda validar que la tenencia la tienen a cargo de ellos, ya sea propio, mediante la tarjeta de propiedad, o también mediante un contrato, por si no es propio, el contrato es de leasing o de arrendamiento y demás, pero eso. Entonces, una vez aprobados, pues esos entran en una base, los cuales esos vehículos, en el momento de hacer, el inspector va a hacer la gestión respectiva en la aduana, validará en las bases de datos que cuenta la entidad para mirar si ese vehículo está autorizado por registro aduanero para que pueda operar. Excepcionalmente, la DIAN podrá autorizar el tránsito en vehículos pertenecientes a los declarantes mediante la constitución y presentación de una garantía específica. Y otros usuarios que pueden operar bajo esta modalidad son las unidades funcionales, los operadores económicos autorizados, ¿ya?, que pueden operar bajo esta modalidad sin necesidad de solicitar el registro, porque ya por ser operadores económicos pueden hacerlo, tipo importador o tipo exportador, y por último los usuarios aduaneros con trámites simplificados para cualquier modalidad de importación y en el régimen de exportación. Otro transportador, pero ya cambia el modo. El transportador aduanero de tránsito aduanero es para el modo terrestre. Ahora vamos a entrar con el modo marítimo. Es en la modalidad de cabotaje y cabotaje especial. El cabotaje general es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación está restringida por agua o por aire entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio nacional. Y para esto, las empresas transportadoras autorizadas, únicamente aquellas que se encuentran inscritas y autorizadas para realizar este tipo de operaciones ante la DIAN, son las que nosotros otorgamos el registro, las que pueden operar en esto. Está también el cabotaje especial. ¿Qué es el cabotaje especial? Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el traslado de mercancías bajo el control aduanero entre dos puertos marítimos o fluviales. Aquí se puede, como decía anteriormente, para la modalidad de cabotaje es agua o aire. Entonces, en agua no solamente es marítimo, sino también fluvial, es decir, por los ríos, ¿ya?, las cuales después de ingresadas al territorio aduanero nacional se trasladarán previo cambio del medio de transporte al puerto nacional de destino con la embarcación como ruta final un país extranjero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cabotaje y cabotaje especial? Principalmente es que en el especial debe tener la embarcación como ruta final un país extranjero, mientras que en el cabotaje, en el solo cabotaje, no tiene la obligación de finalizar fuera del territorio aduanero nacional. Ahora vamos a hablar del transporte multimodal, o sea, que tiene varios modos. Puede entrar aéreo, o bueno, lo más común es que puede entrar marítimo por Buenaventura, de Buenaventura
va terrestre hasta Cali y de Cali a Bogotá aéreo. ¿Ya? Se puede ver esa modalidad que es muy común, o esa operación es muy común, como otras en donde ya se conviene más de un modo de transporte. Entonces, el transporte multimodal internacional es el traslado de mercancías por 2 o más modos de transportes diferentes, como les comentaba anteriormente, en virtud de un único contrato de transporte multimodal. O sea, hay un contrato en el cual establece que va a ingresar por marítimo a Buenaventura, luego terrestre, la porción terrestre de Buenaventura a Cali y la porción aérea de Cali a Bogotá. Desde un lugar situado en un país donde el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega. En este régimen se pueden dar las modalidades de tránsito, cabotaje y transbordo. Entonces, ¿qué es el operador de transporte multimodal? Recordemos que este es previamente autorizado por el Ministerio de Transporte, cuya inscripción ante la DIAN se entenderá surtida con la homologación del registro efectuado ante este ministerio, que le permite realizar operaciones de transporte multimodal por el territorio aduanero nacional. No puede tener la calidad de agencia de aduanas o depósito público o privado. O sea, esa empresa que haya sido autorizada como operador de transporte multimodal no puede ser agencia de aduanas ni tampoco depósito público o privado. La ejecución del transporte multimodal se realizará en un medio de transporte perteneciente a los operadores de transporte multimodal, cuyo control está a cargo del Ministerio de Transporte o subcontratados con empresas transportadoras legalmente constituidas. Entonces, básicamente con la autorización del Ministerio de Transporte, lo que nosotros hacemos es la homologación mediante la garantía que ya más adelante se les ampliará la información referente a este tema. Pero en este caso nosotros no hacemos ningún estudio como si lo hacemos en los anteriormente citados. Ahora vamos a entrar en los autorizados que también hacemos en la Subdirección de Registro y Control Aduanero. Los autorizados son las agencias de aduanas, los agentes de carga internacional, los UTS o usuarios aduaneros con trámite simplificado, los programas especiales para la exportación PEX, que este tipo de programas no es muy conocido y es un tema muy bonito, pero pues del cual no tenemos muchos registros, y los observadores en las operaciones de importación. Las agencias de aduanas, que creo que es el que mayor conocimiento tenemos en el ámbito educativo, es la persona jurídica autorizada por la DIAN para ejercer el agenciamiento aduanero, actividad de naturaleza mercantil y de servicio orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. En palabras sencillas, son las empresas a las que un importador puede contratar pues para que haga toda la gestión de documentación y la asesoría al importador para que pueda ingresar su mercancía pagando los tributos aduaneros, haciendo la declaración de importación, logrando la consecución de los vistos buenos a que hubiera el lugar de la mercancía y demás, con tal de obtener el levante de la mercancía, pero para temas más claros, pues para que pueda tener su mercancía nacionalizada, y algunas agencias de aduanas incluso ofrecen servicios de depósitos, entonces que también se las almacenan, les nacionalizan la mercancía y se la entregan en su empresa o dependiendo pues cómo haya sido el contrato. Entonces, tienen como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes, modalidades aduaneras y demás actividades y procedimientos derivados. Las agencias de aduanas se dividen en niveles. Los niveles van del 1 al 4
La diferencia entre un nivel y otro es básicamente la cobertura que tiene una agencia de aduanas. Para hacer, digamos, de manera general, las agencias de aduanas nivel 4 son aquellas que solamente pueden prestar sus servicios en una jurisdicción aduanera puntual. En este caso, la mayoría se encuentran ubicadas en San Andrés, las que son nivel 4, y las nivel 1 son las que tienen cobertura de servicio a nivel nacional. El agente de carga internacional es la persona jurídica autorizada ante la DIAN para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades. Es decir, dentro del objeto social que debe estar indicado en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, debe indicar que esta empresa, dentro de sus actividades, va a ser la coordinación y organización de embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación, emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad. Entonces, ese es el agente de carga internacional, el cual, pues, ante la entidad, pues, tiene que, si que esté interesado, pues, tiene que presentar los documentos y demás para ante la Subdirección de Registro y Control Aduanero para poder aplicar a este registro. Cabe aclarar que no se debe confundir con el agente marítimo, que es la persona natural o jurídica. Aquí sí ya puede haber una persona natural, representante en Colombia del propietario armador extranjero de un buque, ya, es decir, una empresa extranjera, naviera, puede contratar los servicios de una persona natural o jurídica aquí en Colombia para que lo represente. Su función principal es adelantar los trámites de ingreso o salida del buque, disponer la provisión de los servicios y abastecimiento que necesite y cumplir los trámites que fijen los reglamentos ante las autoridades que intervienen en la actividad. Este agente es diferente, este no lo tramitamos nosotros en la subdirección, esto tiene que ya acercarse a la dirección seccional, en este caso pues las que tienen la jurisdicción marítima, que son las Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura, Tumaco. El observador de la operación de importación. Esa aquí, a diferencia de los demás, a diferencia de los demás, es la persona natural, porque es una persona, la que propuesta como tal por una o varias asociaciones gremiales reconocidas que contando con conocimientos y experiencia en un sector económico, industrial o comercial específico, ha obtenido autorización de la entidad para apoyar técnicamente la labor de inspección de la carga para determinar si se le otorga el levante en la mercancía. ¿Ya? El observador como tal observa la labor que hace el inspector en el proceso de inspección de la mercancía, valga la redundancia. La función principal de ellos es observar de cerca las operaciones de trámite de importación de un determinado tipo de mercancías. La actuación de estos observadores está encaminada a brindar apoyo en las labores de lucha contra el contrabando, la subfacturación y cualquier otro tipo de prácticas que puedan constituir fraude aduanero y apoyar con sus conocimientos técnicos a la DIAN en las diligencias de inspección de mercancías previas al levante. Es decir, estas personas no las coloca la empresa X, sino la propone es el gremio, pues esa persona vela porque la mercancía sea debidamente ingresada y muchas veces son de gran importancia para la entidad de estos observadores porque ellos con su conocimiento técnico pueden dar luces o resolver inquietudes en determinadas mercancías que por su complejidad a veces al inspector que tiene que hacer la labor el trámite de verificación de la mercancía para ver si otorga el levante o no, pues por la complejidad que tiene, estos observadores son de gran apoyo suministrando información técnica que le permita dilucidar y definir así pues el paso a seguir. En este caso, la DIAN suministrará a los observadores
de las operaciones de importación la información relacionada con las mercancías seleccionadas para inspección, junto con los datos, documentos o cualquier información técnica de utilidad para valorar las operaciones de importación objeto de observación, siempre que dicha documentación no tenga el carácter legal de reservada. O sea, no toda la documentación para hacer la inspección de una mercancía, toda se le puede otorgar porque pues hay temas de reserva que pues eso solamente le competen al importador de esa mercancía. Las recomendaciones del observador, ojo, no interferirán en el tiempo y desarrollo de la diligencia de inspección. Ojo, son recomendaciones, ¿ya? El observador deberá emitir siempre concepto técnico por escrito en un formato cuyas características y contenido será fijado por la DIAN, ¿no? Entonces, estos observadores son los gremios los que nos indican a nosotros, entidad, mire, vamos a proponer esta persona para que la autoricen como observador, para que haga las verificaciones en lo que compete a las mercancías que ingresen, que pertenezcan esas mercancías al gremio al que fue denominado esa persona o ese observador. Los programas especiales de exportación, PEX. ¿Qué son estos programas? Es la operación mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases de carácter nacional a un producto residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias, insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o envases según las instrucciones que reciba el comprador externo. Bueno, vamos a dar un ejemplo práctico para entender. Yo soy una empresa que está ubicada en Costa Rica y quiero pedirle a Colombia, a la empresa X, que vi que los materiales que ellos venden ahí, las materias primas, me parecen de muy buena calidad. Entonces yo le digo a esta empresa textil que está ubicada en Medellín, como un ejemplo, y le digo, me interesa que usted me venda las telas, pero no me las entregue a mí, sino que se las entregue a esta empresa que me va a fabricar estos vestidos, que está ubicada en Bogotá, ¿ya? Y esa empresa le entrega las telas a esta empresa que me va a fabricar en Bogotá, donde están las fileteadoras, las máquinas de coser y demás, y esta empresa recibe las materias primas, o las telas y bueno y demás, y confecciona los vestidos que yo le mandé a hacer, ¿ya? Y esa empresa es la que se encarga de exportar, o sea, de remitirme a mí los vestidos finalizados. Como pueden observar, esas materias primas, en este caso las telas que estoy hablando, ¿ya? Y demás insumos, todos esos insumos, como van a ser para exportación, pues obviamente no van a ser vendidos esos productos, esos vestidos no van a ser vendidos dentro de Colombia, donde debería cobrársele un IVA, sino que van a ser exportados. Entonces, pues no se le puede cobrar IVA a una mercancía que va a ser exportada. Razón por la cual ese tipo de productos, en este caso las telas, se les va a emitir un certificado PEX, que es el documento con el que se surte la exportación definitiva e importación temporal de las materias primas, insumos, bienes intermedios, material del empaque o envases por cuenta de un residente en el exterior. Aquí en el caso que puse de ejemplo, solamente indiqué que pues yo no colocaba nada como comprador, pero supongamos que yo les envío las hebillas y les envío los botones para esos vestidos. Entonces, ahí están haciendo una importación temporal de las hebillas y los botones. La empresa textil coloca las telas y la otra empresa hace la transformación al vestido, ¿ya? Y pues ahí hay
ahí es donde se requiere ese certificado PEX. ¿Con qué fin es ese certificado? Pues para que sean exentos del IVA, ¿ya? Esto es parecido, pero diferente a lo que es una sociedad de comercialización internacional, que es la que la autoriza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero aquí no es que un externo esté interesado en productos, o puede sí que estarlo, pero aquí la producción es totalmente colombiana, sino que todos esos insumos que van para un producto final se exportan y pues todos los insumos, al igual que en los PECs, pues no van a pagar IVA. Entonces, con ese certificado, aquí PEX o en el de la Sociedad de Comercialización Internacional, que se llama certificado del proveedor, con ese tipo de documentos, pues hay un tema de exenciones tributarias, ¿ya? Pero los que nos competen a la DIAN son los programas de exportación, especiales de exportación PEX. Los usuarios de trámite simplificado, o más conocidos como UTS, eran, digamos que es la nueva versión de los usuarios aduaneros permanentes. ¿Quiénes son estos? Son los usuarios aduaneros, pues cuando decimos usuarios aduaneros son empresas autorizadas para hacer uso de los tratamientos otorgados por la DIAN, previo cumplimiento de algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para que puedan ser autorizados? Que durante los 5 años anteriores a solicitar querer ser usuario de trámite simplificado, no debe tener deudas con la entidad de ningún tipo, ni sanciones aduaneras, ni deudas por impuestos de retefuente, ICA, IVA y demás, ninguno. O sea, debe estar al día totalmente con la entidad en cuanto a sanciones, multas y impuestos y demás. No debe tener devoluciones y o compensaciones improcedentes, no debe tener sanciones tributarias, cambiarias o aduaneras, y los representantes legales y socios o socios no deben tener sanciones por contrabando, fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros, ¿ya? Entonces, estos usuarios son usuarios de confianza, ¿ya? Porque pues son usuarios ejemplares que por ser buenos contribuyentes, muy juiciosos, pagando sus obligaciones con el Estado o con la entidad, actuando de manera correcta e idónea en todas las operaciones de comercio internacional a nivel aduanero o cambiario, y pues que a nivel tributario pagan a tiempo todas sus obligaciones y demás, además de que pues no tienen asuntos legales, se les puede otorgar unos beneficios que son muy interesantes para muchos de ellos, que son el pago consolidado de tributos aduaneros, sanciones, intereses y valor de rescate. ¿Qué significa el pago consolidado? Digamos que este es el principal beneficio por lo que la mayoría de las empresas acuden a ser usuarios de trámite simplificado. Es el que, si yo, por ejemplo, hago 5 importaciones en un mes, entonces una toca pagar por tributos aduaneros 100 millones, la otra 20 millones, la otra 50 y la otra 30 millones. En total son 200. Pero es que si por cada vez que yo importo, entonces en la primera que yo importé celulares, por decirlo, cualquier mercancía, importé esos celulares y tengo que pagar por tributos aduaneros, llámese IVA, arancel y demás que apliquen. Tengo que pagar 100 millones, pues los tengo que pagar en el momento de la nacionalización de esa mercancía, ¿ya? Y a la semana siguiente tengo que hacer lo mismo con las otras 3 importaciones que les acabo de comentar. Entonces, a nivel empresarial, es mejor tener un flujo financiero que si yo puedo coger esos 200 millones que tengo que pagar en tributos aduaneros, en vez de hacerlo por cada operación o por cada importación, pagarlos todos acumulados, que en este caso me suman 200 millones, en los primeros 5 días del mes siguiente. Entonces, eso me genera un beneficio a nivel financiero al interior de la empresa. No es que no los esté pagando, sino que simplemente posterga el tiempo de pagarlos. Entonces, en el momento de que si yo soy usuario de trámite simplificado, al ingreso de la mercancía,
yo ingreso la mercancía, la DIAN en ese momento no me va a cobrar esos tributos aduaneros, sino que puedo recibir la mercancía y demás labores, y solamente los voy a pagar al mes, en los primeros 5 días del mes siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hoy ingresé una mercancía y eso me cuesta 100 millones de pesos, pues esos 100 millones de tributos aduaneros los voy a pagar en los primeros 5 días de julio, hábiles, ¿ya? Ojo que estoy hablando aquí de tributos aduaneros, no tiene nada que ver con el costo de la mercancía ni nada más, porque pues ya esos son temas entre importador y exportador, ¿ya? Si no, me refiero a los tributos aduaneros, que es lo que es de competencia en la DIAN. Entonces, ese es el principal beneficio por el cual las empresas acuden a este registro, pues porque a nivel financiero representa un flujo de caja muy importante, o facilita el flujo de caja muy importante para ellos. Otros beneficios, que es una sola garantía global cuando el usuario tenga más de un registro. Como pueden ver, hay empresas que pueden ser agencia de aduanas, pueden ser depósito, pueden tener varios registros, entonces una sola garantía en vez de tener una garantía por cada registro. Otro de los grandes beneficios de ser usuario de trámite simplificado, como les digo, es un usuario que se porta muy bien, o sea, es un usuario de confianza, y por tanto se les da levante automático a las mercancías, ¿ya? Entonces, eso es importante, no lo exime que de pronto, pues, si el sistema arroja de que de pronto pueda, así tenga este registro autorizado, en alguna de las importaciones que haga, las operaciones que haga, le salga el levante manual, pues la DIAN lo puede hacer, pero en principio tiene el levante automático de las mercancías, lo cual agiliza mucho el proceso de nacionalización de la mercancía. Y por último, acceder al régimen de tránsito aduanero. Esos son como los principales beneficios de este usuario. Bueno, y por último tenemos los habilitados. En los habilitados tenemos los depósitos, que ahí tenemos públicos, privados, de procesamiento industrial, de transformación ensamble. Bueno, tenemos muchos tipos de transitorios, y centros de distribución logística internacional. Hay varios tipos de depósitos, todos pues para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Los puntos para la importación o exportación por poliductos y oleoductos, energía eléctrica o gas. Los puntos de exportación para reaprovisionamiento de buques o aeronaves, los aeropuertos, puertos y muelles, y las zonas de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Estos son los habilitados, donde hago la salvedad que los puntos de exportación para el reaprovisionamiento de buques o aeronaves no lo tramita la subdirección, sino lo tramitan las direcciones seccionales, donde le tenga la competencia o la jurisdicción donde esté ubicada la empresa, la jurisdicción aduanera, ¿ya? Entonces, ese es el único trámite que no lo hacemos nosotros, sino las direcciones seccionales. Los demás sí. Entonces vamos a hablar de los depósitos. Existen públicos y privados, y entre los públicos y privados hay algunos que acabo de mencionar, pero vamos a hablar en términos generales. El depósito es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. El depósito público es la persona jurídica a la cual la DIAN le habilita un lugar para almacenar mercancías bajo control aduanero de cualquier operador de comercio exterior. O sea, el depósito público tiene la obligación de almacenar mercancías de cualquier empresa, mientras que el privado, ya lo vamos a ver, en los depósitos públicos se almacenan mercancías de cualquier usuario del comercio exterior, mientras que en los depósitos privados se almacenan mercancías que vengan consignadas a la persona jurídica que figura como titular de la habilitación y estén destinadas en el documento de transporte a ese depósito habilitado, ¿ya? Esa es la diferencia. El público puede recibir mercancías de cualquier operador o cualquier importador, mientras que el privado, pues las mercancías que vengan consignadas a ese
a esa empresa que esté previamente autorizado el depósito privado. Pero a nivel de infraestructura y demás tienen que cumplir los mismos requisitos, salvo un tema de áreas, pero en los requisitos en principio son los mismos con respecto a infraestructura, que tiene que ver que se valida un tema de seguridad, de vigilancia, de tecnología, de infraestructura en términos generales, pues que ayudan a que pues la DIAN vela de que la debida custodia de esas mercancías que están bajo control aduanero. ¿Qué significa bajo control aduanero? Que aún están en ese proceso previo a la nacionalización. Ya una vez estén nacionalizadas, pues ya no es competencia de la entidad, ya eso es asunto propio del importador, pero mientras estén en ese proceso antes de la nacionalización, antes del levante, pues son mercancías que tiene que velar la entidad de que estén debidamente custodiadas. Entonces, los tipos de depósitos que habilita la entidad. Como les decía, los públicos, los privados, los francos. Los depósitos francos son los que básicamente son conocidos como los duty free en los aeropuertos. Los depósitos privados aeronáuticos, que es donde se almacenan todo lo que tiene que ver con partes o el vehículo como tal de los aviones. Los depósitos privados para transformación o ensamble, los lugares para la exportación de café, los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar, que son los depósitos de las aerolíneas para guardar toda la mercancía referente a alimentación. Bueno, no tanto alimentación, sino el menaje de lo que le sirven a uno cuando está uno en el avión, los vasitos, los desechables, los carritos donde se transportan los alimentos que van a ofrecer o vender, etc. Y los depósitos privados para procesamiento industrial. También están los depósitos privados transitorios, pero esos quienes hacen el estudio son las direcciones seccionales. Y para el caso exclusivo de San Andrés, ellos tienen el depósito público para distribución internacional, las salas de exhibición y los depósitos privados para mercancías en tránsito. Digamos que esa seccional se encarga de la habilitación de esos 3 registros. Y las demás seccionales de los transitorios y los demás depósitos que se señalan ahí están a cargo de la Subdirección de Registro y Control Aduanero aquí en Bogotá. Ahora miremos los centros de distribución logística internacional. ¿Qué es este tipo? Es un depósito, en principio, de carácter público, habilitado por la DIAN, ubicado únicamente en puerto o aeropuerto, o en la infraestructura logística especializada, el cual debe contar con lugares de ingreso y o salidas de mercancías bajo control aduanero. Las diferencias entre el depósito público y el CDLI. El depósito público es solo para almacenamiento de mercancías bajo control aduanero, únicamente. Mientras que en el CDLI, además de almacenamiento, las mercancías también pueden ser sometidas a operaciones de conservación, manipulación, empaque o reempaque, entre otros, siempre que la operación no altere o modifique la naturaleza de la mercancía o no afecte la base gravable para la liquidación de los derechos e impuestos. Entonces, por ejemplo, muchas veces vienen, por decir, los mouses de los computadores, vienen todos pues en una sola caja, y lo que hace aquí el importador en el Centro de Distribución Logística Internacional es reempacarlos ya en cajas unitarias, pues para la venta aquí al detalle de ese producto. Eso lo puede hacer. Mientras que en el depósito público, como recibió los mouse, así se los puede llevar. No puede hacer ningún tratamiento de mercancía dentro del depósito. Esa es la diferencia principal entre uno y el otro. Otra diferencia es que en el depósito público el término de permanencia de la mercancía es máximo de 1 mes, prorrogable por otro mes. Ese es lo máximo que puede estar la mercancía dentro de un depósito, mientras que en el Centro de Distribución Logística Internacional el término de permanencia es de 1 año. O sea, máximo puede estar 1 año, prorrogable por otro, o sea que pudiera estar hasta 2 años la mercancía dentro de ese lugar. Y la última diferencia
que tienen estos dos es que el depósito público puede estar ubicado en cualquier parte de la ciudad o rural. O sea, no importa, no interesa la ubicación, puede estar en el centro, en el sur de la ciudad o en área rural, mientras que los centros de distribución logística internacional sí o sí tienen que estar dentro de aeropuertos, puertos o infraestructuras de logística especializada. Como se les decía, el término de las mercancías es de 1 año, contado para las mercancías extranjeras desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional, plazo que será prorrogable automáticamente hasta por un término igual que de no cumplirse con la obligación aduanera en el plazo inicial. O sea, básicamente pueden estar máximo 2 años, o sea, 1 año prorrogable por otro. Ahora pasemos a los puertos y muelles de servicio público o privado. ¿Qué se diferencia entre el público y privado? Es que el público puede recibir mercancías, ese puerto o muelle de cualquier importador, mientras que el privado solamente son las propias de esa empresa. Nada más. Pero el resto de la función es la misma. Y entonces, ¿qué es? El puerto es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de acceso, instalaciones y de servicios que permiten aprovechar un área frente a la costa o ribera de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y descargue de toda clase de naves, intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, marítimo y o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales portuarios, muelles y embarcaderos. ¿Ya? Entonces, como podemos observar en las fotos, pues en la foto de la izquierda es lo que se puede observar como un puerto, y en la foto de la derecha es lo que se puede observar como un muelle, que la diferencia es que el muelle es la infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar específicamente dispuesta para cargar y descargar las naves. ¿Ya? Entonces, como podemos ver esos dos buques, ahí están esa infraestructura solo para llevar carga y descarga. Entonces, básicamente, en todo puerto hay un muelle, mientras que en todo muelle no significa que sea un puerto. ¿Ya? Entonces, el puerto contiene los muelles, pero los muelles no contienen los puertos, porque es solo la infraestructura para carga y descarga de naves, de las naves, únicamente. Entonces, es para que entendamos cuál es la diferencia entre una y otra. En la DIAN solo habilita los muelles o puertos, es decir, los lugares donde se realiza efectivamente el ingreso o salida de mercancías, específicamente las instalaciones portuarias que cuenten con la debida infraestructura física para las operaciones aduaneras. Cabe aclarar que estos puertos y muelles no necesariamente son únicamente mercancías, también hay de pasajeros, como los puertos donde llegan los cruceros. En este caso, la Sociedad Portuaria de Cartagena tiene las dos habilitaciones, tanto para mercancías como para pasajeros, ¿ya? Donde llegan los cruceros. Entonces, se hace esa claridad. Otros registros aduaneros, que los decimos son los aeropuertos. Realmente los aeropuertos, la mayoría de aeropuertos principales están habilitados por decreto hace muchos años, y lo que hacemos en la entidad es velar porque cumplan con los requisitos de infraestructura exigidos en la norma. La mayoría son muy pocos los que la DIAN ha habilitado mediante resolución, por lo que la mayoría están habilitados desde hace mucho tiempo por el gobierno nacional, sino que lo que hacemos es el debido control de cumplimiento de requisitos. Eso sí hacemos con respecto a los aeropuertos. Las zonas de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, que es el área, porque aquí en Colombia solo a la fecha hay uno, en la cual cuenta con los diferentes dispositivos para hacer el ingreso de las mercancías de todos aquellos intermediarios que no tienen depósito en zona primaria aduanera, contratan los servicios de esta zona para el ingreso de mercancías y la debida el proceso de nacionalización de las mismas. Entonces, eso es lo que hacen las zonas de verificación, que como les digo, solo en Colombia hay una. Los puntos para la importación y exportación por poliductos o oleoductos, energía eléctrica o gas.
los puntos de exportación para reaprovisionamiento de buques o aeronaves, que les decía, esos están a cargo de las seccionales. Y pues a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde, como les decía, la DIAN solo certifica la póliza para que pueda operar, son las zonas francas y las sociedades de comercialización internacional. Y vamos a hablar de manera muy general cuál es el procedimiento para las solicitudes, en qué consiste. Pues el interesado, la empresa, la persona jurídica, pues hace una solicitud diciendo, mire, yo estoy interesado en ser una agencia de aduanas, un depósito público, un depósito privado, en fin. Y para eso presento la documentación que exige la norma para ese registro de manera específica. Entonces, allego la solicitud con los documentos y aquí es donde la subdirección recibe la documentación y tiene 15 días hábiles para hacer el estudio inicial, donde determina si cumple o no con la documentación requerida, o si no cumple, que en el 99% de los casos no cumplen, siempre hay que hacer un requerimiento que es único de información, en el cual se le indica a la empresa, señor, usted aquí por favor allegue este documento no es claro, le faltó adicionar este otro, en fin. Cuando se le informa al usuario, siempre se le notifica de manera electrónica, el usuario tiene plazo de un mes calendario para dar respuesta a ese requerimiento, allegando la documentación o aclaraciones pertinentes, ¿ya? Si el usuario no contesta dentro de ese mes, pues entonces la solicitud se entenderá por desistida y se archiva, ¿ya? Y si el usuario radica dentro del mes, pues se continúa el trámite. Ahí sigue el tema de la visita empresarial para cumplimiento de requisitos de infraestructura. Esta visita únicamente aplica para los registros de habilitación, como les comenté, de depósitos, puertos, muelles, CDLIs, puntos de aprovisionamiento. Para todos ellos aplica esa visita más las agencias de aduanas, ¿ya? Pero para lo que son agentes de carga internacional, tránsito aduanero nacional, cabotaje, operadores, para todos ellos no aplica la visita, ¿ya? Solo para este tipo de usuarios se hace la visita, la cual es anunciada, se le indica, señor usuario, de acuerdo a su solicitud, vamos a hacer la visita, tal fecha para que esté presente. Si es un depósito o si es uno de los registros de infraestructura, vamos a pedir que esté el ingeniero o el arquitecto que elaboró los planos, porque dentro de los requisitos tienen que presentar unos planos. Y para algunos trámites, dentro de ellos, le decimos, también tiene que estar presente el contador, porque tienen que cumplir con un patrimonio mínimo, entonces pues tienen que estar presentes esas personas. Vamos y se hace la visita pues se le informa qué va a ser, cuánto tiempo va a durar, esas visitas máximo no duran, están entre 1 y 2 días, y pues se hace ahí el recorrido a las instalaciones del área que se quiere habilitar, o de la agencia de aduanas para conocer la agencia, la oficina, su operación y demás, y pues ahí se levanta un acta de hechos, la cual pues obviamente pues le queda copia a la empresa, y pues de ahí se termina en la visita y se continúa el proceso. De ahí, con toda la documentación y soportes y evidencias, pues analiza si cumple con todos los requisitos y se elabora el acto administrativo, que es una resolución, con el cual se otorga o se niega el registro aduanero solicitado, ¿ya? Terminado esto, para el caso de las que se les autoriza el registro, se les autoriza, inscribe o habilita el registro, pues están en la obligación, porque hasta ese momento no pueden iniciar operaciones. Como les decía al comienzo, no pueden iniciar operaciones. Tienen que, otorgado el registro, tienen que constituir y presentar ante la DIAN una garantía de cumplimiento de disposiciones globales, en la cual pues una vez certificada esa garantía es cuando ahí sí puede iniciar operaciones, puede decir, ya estoy autorizada como agencia de aduanas,
ya estoy habilitado como depósito público, en fin, cualquiera de estas, ¿ya? Entonces, solo ahí es donde puede iniciar labores u operar. Antes de eso, no es posible.